Grabar en esta. ¿Ya se está grabando, Paula? Y bueno, iniciamos con la enfermedad de Lyme. La videoclase de ayer apenas la estoy subiendo, entonces yo creo que la deben de tener disponible para la tarde, ¿ok? Para los que no pudieron verla el día de ayer. Bueno, es la misma mecánica que tuvimos ayer. Para mí es complicado en esta computadora, por ende, las clases, o sea, las preguntas las vemos hasta el final, porque la pantalla está muy chiquita. Entonces, hablábamos de enfermedad de Lyme. Y la enfermedad de Lyme va a ser la enfermedad más específica que nosotros vamos a tener al momento de hablar de enfermedades transmitidas por garrapatas. Y es prácticamente la que te van a preguntar. Al final tendremos un cuadrito que me robé por ahí, del siempre confiable ambos, en donde nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial de las otras enfermedades por garrapatas. Pero primero nos centraremos en esta. Sabemos que va a ser transmitida por un patógeno, el patógeno causante, Borrelia burgdorferi, que son espiroquetas, pero que va a ser transmitida por esta garrapata que se llama Ióxides escapulares. ¿Por qué es importante esta garrapata? Porque como estamos observando, la vamos a encontrar en los venados, generalmente, o en los animales de patas negras, se le conoce como a un tipo de especie de venados y también de algunos otros mamíferos más pequeños, pero que tienen patas negras. ¿En dónde los vamos a estar localizando? Principalmente en el norte de nuestro país y además también los vamos a estar localizando en el sur de Estados Unidos. Principalmente toda esa región es característica que nosotros encontremos esto. Otra cosa muy importante es la temporalidad. Y la temporalidad va a ser de que los meses de abril y octubre, siendo el pico, principalmente junio, van a ser los meses que más vamos a estar teniendo nosotros la presencia de este tipo de vector y que pues me aumenta la incidencia de Borrelia burgdorferi, ¿ok? Reservorio, el venado de cola blanca, ratón de patas blancas. Muy bien. Vamos a ver que su distribución no solamente es la única Ióxides que existe, existen muchísimas, ¿ok? Pacíficos, escapularis, etc. Todas esas que estamos viendo ahí. Y vemos que predomina principalmente para nosotros y para fines de ENAM en el norte de nuestro país, principalmente en los sitios que estamos en Baja California Norte y aquí nosotros en el estado de Tamaulipas, Monterrey y yo creo que alguna parte de Coahuila. ¿Cómo sucede el cuadro clínico de una enfermedad de Lyme? Pues nosotros vamos a ver que su distribución inicia con una infección localizada, temprana, en donde tendremos como dato pivote algo que se denomina eritema migrans, que ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Esa etapa puede durar de días a semanas. Una vez que nosotros pasamos a la segunda etapa, tendremos nosotros una infección diseminada, la cual se caracteriza por neuroborreliosis de Lyme, que va a tener involucro que puede ser neurológico, que puede ser radicular o que puede ser cardíaco. Posteriormente de esta etapa, pasamos a la etapa 3, desarrollaremos algo que se llama artritis de Lyme. Eso es más meses, años y tendremos una infección localizada sin síntomas sistémicos y típicamente se manifiesta, como les dije, como una artritis de Lyme. Eso que nos ponen en varios colores son las especies, como vimos su distribución, teníamos distribución en Europa, en Asia, etcétera. Bueno, pues se va a relacionar el linfocitoma borreliar y la acrodermatosis crónica atrófica con las especies que están en Europa. Aquí en Estados Unidos y en Norteamérica, o sea, parte de México, pues vamos a estar hablando solamente de esas manifestaciones que estamos viendo en azul. La etapa 1, entonces dijimos que era algo que se denominaba eritema migrans. Y este va a ser patognomónico de la enfermedad de Lyme. O sea, prácticamente a ti, el caso clínico que te van a poner va a ser un paciente que se fue a acampar, un paciente que se fue en Semana Santa a subir un cerro o un paciente que le gusta mucho subir cerros y posteriormente empezó con el cuadro clínico. Muy bien, él inicia, como ya dijimos, con este eritema migrans y se va a presentar hasta en el 80-90% de los casos, por ende es casi siempre que te lo van a preguntar. Va a iniciar como un anillo rojo, ¿ok? Que va a rodear el sitio de la mordedura. Aquí vemos el sitio de la mordedura y todo este halo eritematoso con un aclaramiento central que es este característico. También a veces se le conoce como ojo de buey, exactamente, Carlos. También se le conoce como a veces como lesiones Diana, ¿ok? Porque todas tienen como que la misma particularidad.
Hay muchas bibliografías en donde vamos a estar utilizando ojo de buey y habrá muchas otras lesiones que también vamos a estar utilizando diana. Por ende, se recomienda nada más utilizar como eritema migrans, eso que nosotros tenemos aquí, para definirnos específicamente a enfermedad de Lyme. Obviamente, este sitio va a estar caliente, no va a ser doloroso y puede que exista cierto grado de prurito y se puede autolimitar de 3 a 4 semanas. Pasa esta etapa de 3 a 4 semanas, se autolimita y pues mi paciente va a pasar a la segunda etapa. Vemos cómo este eritema puede variar de acuerdo a las características de la persona, pero también puede variar en cuestión de la intensidad. Aquí podemos ver un área más eritematosa. Ese paciente se ve inclusive que tiene más ardor porque está más eritematoso. Tiene además en la lesión central, podemos ver finas escamas, ¿ok? Muy probablemente secundario a el prurito y la lesión de rascado que ha estado presentando este paciente. En cambio, este otro igual se ve importante, pero tenemos menos eritema, ¿ok? Su centro no se encuentra con ese tipo de lesiones que me podrían hablar de rascado y además de eso, pues la localización es completamente distinta. Esta parece que es como la pierna y este de acá pues es prácticamente el dorso o la espalda del paciente, ¿no? El lateral. Una vez que nosotros pasamos esta etapa a una etapa 2 y no se le dio tratamiento adecuado a mi paciente, va a iniciar la enfermedad diseminada temprana, ¿ok? Esto son de 3 a 10 semanas después de la mordedura de la garrapata. Para que tú tengas el primer dato, o sea, el eritema migrans va a pasar aproximadamente entre 5 días a una semana y se empieza a desarrollar el cuadro. Después pasa ese periodo de tiempo y nos dan una etapa 2 de 3 a 10 semanas del cuadro. Para este entonces es muy probable que tú ya hayas tenido una curación del eritema migrans, ¿ok? Y que ahorita solamente se presente con datos de una enfermedad diseminada temprana. ¿Cuáles son los síntomas aquí? Pues una artralgia migratoria, neuroborreliosis temprana, que lo más común es la parálisis del nervio facial, dolor radicular nocturno, meningitis, polineuropatía, carditis de Lyme, que puede provocar un bloqueo AB y síndrome de Stock-Adams, manifestaciones cutáneas, podemos nosotros tener la presencia de nuevas apariciones de migrans, de eritema múltiple, y además de eso, dijimos que existe una especie que se puede presentar como un linfocitoma borrelial. Manifestaciones oculares, vasculitis, queratitis, iridociclitis y uveitis. Aquí lo más importante es identificar oportunamente la neuroborreliosis temprana y la carditis de Lyme. La etapa 3 se va a caracterizar por la artritis de Lyme. Pero ¿qué diferencia hay entre este de aquí y este de acá? Principalmente aquí nosotros tendremos afectaciones de múltiples articulaciones, pero que estas no duran todo el tiempo con dolor. Cuando pasamos a la etapa 3, ahora sí desarrollamos una artritis de Lyme en donde ya el periodo inflamatorio, que puede ser intermitente o crónico, ya me va a producir un daño permanente, ¿ok? En la etapa 3 aún no se produce como tal el daño permanente. Tendremos monoartritis u oligoartritis asimétrica y tendremos también presentaciones clínicas de neuroborreliosis tardía, que evolucionamos una neuroborreliosis temprana a una tardía, con alteraciones más severas como meningitis, encefalomielitis, alteraciones de la marcha, anormalidades psiquiátricas, polineuropatía periférica y acrodermatitis crónica atrófica, que dijimos que esta es especialmente en el grupo de patologías que nos hablan específicamente de áreas europeas. Para recordar los síntomas de la enfermedad de Lyme, te ponen aquí una mnemotecnia: parálisis facial, parálisis facial, artritis, carditis y eritema migrans. Posteriormente a que te pica, bueno, que te muerde una garrapata. Aquí nosotros vamos a poder identificar cómo se va presentando cada uno de los estadios de acuerdo a al tipo de especie de Borrelia. Borrelia burgdorferi pues se caracteriza por su eritema migrans, es el cuadro más típico, pero no vamos a encontrar ni el linfocitoma borreliar, que es este que nosotros estamos viendo aquí, ¿ok? Si tú le haces una biopsia, pues puedes observar la presencia de grandes cúmulos de linfocitos, por eso su nombre. Y tampoco vamos a estar encontrando la acrodermatitis sacral, que es esta que nosotros vemos aquí abajo, ¿ok? No es típico de encontrarlo en Borrelia burgdorferi. Especies como Garini, que también las podemos encontrar en México, pueden estar presentando este cuadro clínico
¿ok? Por eso es importante que nosotros lo identifiquemos, pero no es como que lo más común que vaya a estar presentándose. Diagnósticos diferenciales. Evidentemente, esta lesión de aquí, si no te ponen en el contexto, y es importante que ustedes lean el caso clínico bien a la hora de que les pongan el examen, porque si no les ponen que tiene el antecedente de haber viajado en una montaña, haber viajado o trabajar en el campo como agricultor o trabajar en una sierra, algo que lo predisponga a tener exposición a esas garrapatas, muy bien, entonces tú puedes sospechar inclusive que tiene una tiña, no tiene características de tiña, pero aquí te ponen diagnóstico diferencial tiña, piodermitis, granuloma anular, eritema pigmentado o morfea, ¿ok? Todas son lesiones diferenciales. Yo, por ejemplo, también haría un diagnóstico diferencial con alguna lesión secundaria a medicamentos, podría ser. Cuando tenemos un linfocitoma y tenemos esta lesión, pues yo tengo que sospechar un linfoma cutáneo, sarcoidosis, y cuando tenemos la acrodermatitis, pues morfea, esclerodermia localizada, ¿no? Lo más importante es ese estadio, porque lo más común y lo más probable que te van a preguntar en LENAR es esta lesión. Te pongan esa lesión en un paciente que te dan muy pocos datos clínicos, pero resulta que se fue a acampar, bueno, pues se trata de una enfermedad de Lyme y tú no te vas a equivocar. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones neurosistémicas que vamos a tener y vemos que hay nerviosas, cardiovasculares y reumatológicas. Ya dijimos, lo más común es que tengamos una parálisis facial, ¿ok? Eso es lo más común y eso es lo que tú debes de aprender. Tenemos también lo más común es que exista alteraciones cardíacas como palpitaciones, taquicardia y bradicardia, pero lo más clásico que te pueden llegar a poner es la presencia de un bloqueo auriculoventricular. Y en el reumatológico, lo más típico son las artralgias. Recuerda que en el estadio 2 son artralgias migratorias y en el estadio 3 vamos a encontrar artralgias, pero que ya van a ser crónicas, que van a ser refractarias y que van a provocar una destrucción articular y un daño permanente en la articulación. Las otras especies van a tener más predominancia en la Burgdorferi, en la carditis, mientras que la Abscelia garini no va a ser tan común que nosotros la vayamos a estar encontrando. Esta última también puede presentarse con cardiomiopatía dilatada, pero solamente en el estadio 3 y sería algo muy, muy extraño que te puedan preguntar. Ahora sí, ¿cómo voy a hacer el abordaje diagnóstico de mi paciente? Esa enfermedad es de difícil abordaje diagnóstico. Si ustedes estuvieron en el internado o en el servicio social el año pasado o el año antepasado, se hicieron como que unas campañas de enfermedad de Lyme e inclusive había la foto de la garrapata bien grande junto con una lesión de eritema. No sé si a alguno de ustedes les tocó ahí cuando iban, porque ahorita en el hospital de nosotros hay un letrero enorme de enfermedad de Lyme. Cuando Secretaría de Salud se pone las pilas es porque pues tiene una gran cantidad de casos y eso hace que esa enfermedad pues pueda ser más preguntable en los años que vienen. Y sí, la enfermedad de Lyme es una enfermedad que es recurrente que se pregunte a la hora de estar estudiando para el neurocienario, ¿ok? Entonces, no lo pasen por alto. Para yo hacer el diagnóstico, lo primero que tengo que identificar es si tenemos la presencia confirmada o posible de una mordedura de garrapata. ¿Ok? Aquí me van a poner los antecedentes clínicos de mi paciente, que si mi paciente fue a escalar, que si mi paciente fue a una ganadera de venados, porque existen los sitios que tienen como venados como ganado, o si mi paciente fue a un lugar en donde está muy frondoso, hay muchas especies de venados, de ratones, etcétera. Bueno, pues todo eso puede ser probable de que mi paciente haya sido mordido por una garrapata. Entonces, el siguiente paso es la presencia o no del eritema migrans, que ya dijimos que va a ocurrir entre el 80 al 90% de los pacientes. Este es un caso complejo, no es un caso que digamos, está bien sencillo, lo puedo diagnosticar rápido. Por ende, es muy probable que a ti te vayan a preguntar con una foto del eritema migrans. Entonces, grábatelo bien en la cabeza, que no se te olvide el eritema migrans, porque es probable que te lo vayan a preguntar poniéndote esa imagen. Entonces, si mi paciente me desarrolló eritema migrans en un contexto de que probablemente tuvo la mordedura, pues yo le voy a estar iniciando tratamiento antibiótico, ¿ok? Si mi paciente no desarrolló eritema migrans, ¿por qué voy a darle tratamiento antibiótico a pesar de que no tenga los estudios complementarios para llegar a hacer el abordaje diagnóstico? Uno, porque queremos evitar a toda costa que ese paciente me desarrolle una enfermedad sistémica. Muy bien, si yo me espero a que mi paciente
pase ese tiempo, porque recuerda que el eritema migrans se va a quitar, ¿sí? El paciente inclusive puede ya no acudir a la consulta nuevamente porque se le quitó y él no sabe. Entonces, ese paciente tiene alto riesgo de desarrollar síntomas sistémicos. Entonces, la recomendación es iniciar el tratamiento antibiótico. Y por segundo, recuerda que el eritema migrans se considera una entidad, bueno, un cuadro patognomónico de enfermedad de Lyme. Entonces, de sí o sí, la tratamiento antibiótico. No nos dio la suerte, ¿ok? Ahorita Tiffany, deja termino este. No nos dio la suerte de que tuviera el eritema migrans. Entonces, pues yo tengo que buscar si tiene o no tiene síntomas de enfermedad de Lyme. Si sí tiene síntomas, entonces puedo hacer el abordaje diagnóstico por dos pasos, como si tuviéramos un VIH, ELISA y posteriormente Western blot. Si el ELISA sale positivo, le hago un Western blot. Si el ELISA sale negativo, le puedo volver a solicitar otro ELISA y si ese sale nuevamente negativo, pues ya descarto la enfermedad. Si el ELISA sale positivo y el Western blot sale negativo, pues considero alguna otra causa, descarto la enfermedad. Pero si estos salen positivos, entonces yo le voy a iniciar tratamiento antibiótico. Déjate, pongo la imagen, Tiffany. Aquí. Ve el eritema migrans, Tiffany. Lo más importante es que yo quiero que tú veas cómo tenemos el centro rojito, un halo claro y posteriormente un tercer halo de color rojo. Esto se parece a lo que se llama diana, ¿ok? Diana, o sea, lo que usan para lanzar los dardos y eso, tiene como que esa característica, entonces se le llama diana. O también se le conoce como ojo de buey, como puso Andrei, porque generalmente tienen la pupila muy, muy, muy oscura y entonces tiene como si fuera un ojo de buey. O se parece a los panes de la chilindrina. ¿Los han comido? O no sé cómo les digan ahí en donde ustedes están, el pan de la chilindrina, o también se le llama precisamente ojo de buey. Eso también pues se parece. Pues si eres del team gordos como yo, entonces pues apréndete el pan de la chilindrina. Imagen de pan de la chilindrina. Ojo de pancha. Ah, también, ojo de pancha también se les dice. Imagen de ojo de pancha. Ya saben, mnemotecnias chafas, pero que sirven con el doctor Damián Treviño. Bueno, entonces, yo quiero, Tiffany, que tú te quedes porque lo más importante de esta enfermedad es precisamente el eritema migrans. Si tú identificas esta lesión, automáticamente le debes dar antibiótico. Y más si tenemos ese antecedente o nos ponen en el cuadro clínico, etc., etc., pues hay que darle tratamiento antibiótico a mi paciente. ¿Qué otra enfermedad te podría dar un cuadro similar? Y similar porque realmente no se parece en nada. Se lo puede dar la mordedura por ¿cómo se llama? El oxocelismo, la mordedura por la violinista. Pero no se parece en nada. O sea, tienes un centro azul. Igual tiene así como que por colores. No se parece en nada, pero pues te pudieras llegar a confundir. En sí, no te deberías de confundir, pero te puedes llegar como que a medio confundir, más o menos. Son lesiones grandes, esos típicamente son lesiones grandes. Tiffany, la localización va a ser en donde tenga la picadura, ¿ok? Aquí sigue mi mouse, no sé si está viendo mi mouse, espero y sí. Aquí tú tienes la picadura y posteriormente inicia una zona eritematosa a su alrededor, ¿ok? Nunca esa zona eritematosa se necrosa, nunca se ulcera, nunca nada de eso. Solamente está eritematosa. No tenemos ulceración, ni tampoco tenemos necrosis central, ¿ok? Eso es lo más característico del eritema. Le sigue un halo claro y posteriormente se forma un halo eritematoso, ¿ok? Que puede ser a la misma intensidad que el centro a su periferia, ¿ok? Esto es el eritema migrans y esto es característico de esa entidad que estamos hablando, enfermedad de Lyme. A ver, creo que... Ay, no sé qué le moví. Ah, ya. Yo, ¿dónde está mi pantalla? Ok, entonces, ahora sí vamos con el tratamiento. Acá. Tratamiento. Los esquemas de tratamiento, lo más padre de esta enfermedad es que está muy sencillo. Solo tienes que dar doxiciclina. Y ya. ¿Qué más le tengo que dar? ¿Qué más me tengo que aprender? Doxiciclina. Y ya. Todo lo demás. En la enfermedad diseminada, yo puedo emplear doxiciclina o puedo estar utilizando ceftriaxona como tratamiento intravenoso. Muy bien. Pero en sí, únicamente con la pura doxiciclina, con eso tengo suficientes armas para sacarme el
la pregunta bien. Porque si te ponen, eso también importante recalcarles, si a ti te ponen la imagen de un eritema migrans, ¿ok? O sea, te ponen así la imagen, tienes un eritema migrans y lo estás viendo, tú lo vas a tratar eso como un estadio 1, ¿ok? O sea, es un estadio 1 de la enfermedad. Tal vez un estadio 2. Entonces, el tratamiento de primera línea aquí sería doxiciclina. Si no te ponen eso, pero te lo describen que tuvo esa lesión hace un año y que ahorita en esos momentos se presenta con un bloqueo AB, con una cardiomegalia, con una encefalitis, con una meningitis, bueno, ahí cambia la cosa. El tratamiento que yo estaría ofreciendo sería ceftriaxona. Obviamente hospitalización, datos específicos para la complicación que esté predominando, o sea, un tratamiento de soporte específico, pero si ves, no te van a poner la imagen como que tu paciente tiene eso ahorita, sino que eso lo tuvo hace muchísimo tiempo. Eso sería como que una pregunta de un nivel un poquito muy alto, ¿ok? Acá tienes el tratamiento de embarazadas. Lo que puedes dar sería, daríamos amoxi o pacientes que esté en nursing, es como guardería, o sea, pacientes pediátricos, amoxi, ¿ok, Guadalupe? Amoxi o como otra opción, cefuroxime. Serían los de primera línea. Ajá, Guadalupe, pero como tal, lo que tú le vas a estar dando a todos los pacientes sería doxiciclina. ¿Ok? Guadalupe. Pues esto que te estoy diciendo, este es de Natur, de las guías de Natur, entonces, y eso de acá, pues es de ambos, que es prácticamente la información más actual. Como tal, una guía mexicana también te dice, también te establecen el tratamiento con doxiciclina, ¿ok? Entonces, si yo voy a escoger una embarazada, utilizaría amoxicilina, si es que estamos en una enfermedad localizada, y si estamos en una enfermedad muy diseminada, pues daría ceftriaxona. Si estoy hablando de niños, también puedo dar amoxicilina, si es que no le quiero dar doxi, y cifuroxima, en caso de que no pueda. Muy bien. Entonces sería bueno, Guadalupe, que si llegas en algún momento a ver otra vez esa pregunta, nos la mandes para checarla entre todos y pues centrar esa información. ¿Perfecto? Ok. Ese cuadrito que vemos aquí, espero que se alcance a ver bien en sus pantallas porque ahorita estoy viendo que se ve muy chiquito. Vienen todas las enfermedades transmitidas por garrapatas, lo más importante de cada una de ellas. ¿Cuál es la que yo debería hacer el diagnóstico diferencial? Únicamente con la fiebre de las montañas rocosas, ¿ok? La fiebre de manchas de las montañas rocosas. Entonces, esta que va a ser por Rickettsia rickettsii, lo vamos a encontrar en el sureste de Estados Unidos, que generalmente va a estar compartiendo algunos sitios junto con la enfermedad de Lyme y hay que hacer diagnóstico diferencial. Muy importante, aquí nosotros no vamos a tener el tema migrans, no va a existir, sino que vamos a estar desarrollando un rash maculopapular que cuando le ejerces vitropresión, este se va a aclarar. ¿Saben lo que significa vitropresión? O sea que si yo le pongo un vidrio para poder ver a través de este, o le pongo una laminilla y lo aplano, este se hace blanquito, desaparece el rash, o sea, esa lesión maculopapular eritematosa desaparece. Inicia en muñecas y en tobillos y evoluciona rápidamente con un deterioro clínico y una disfunción multiorgánica. ¿Por qué es importante conocer porque nosotros vamos a ver que como parte del abordaje de las enfermedades exantemáticas, nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial también con la fiebre de las montañas rocosas, ¿ok? Que sería por Rickettsia rickettsii. Realmente su abordaje no es tan complejo y el tratamiento, si se fijan, afortunadamente la mayoría de todas va a ser doxiciclina. Entonces, si te llegan a preguntar algo muy, pero muy rebuscado, y te ponen ese antecedente de garrapatas, tal vez ni siquiera la tienes esa enfermedad de Lyme, pero te la estás sacando bien porque le estás poniendo doxiciclina, ¿ok? Nada más no se te olvide eso, doxiciclina, y ya con eso, pues ya lo hiciste. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, algo por el estilo? ¿Vamos todos bien? Como ven, esas enfermedades, a diferencia de VIH y a diferencia de TB, son más sencillas de digerir. VIH y TB es mucho más complejo. Y la embarazada y esto y lo otro. Entonces, se vuelve un poquito más complejo. Estas no son tan relevantes porque pueden llegar a preguntártelas, pueden que no lleguen a preguntártelas, pero sí que son más fáciles de entender. Por ende, pues quería hacer este espacio completamente alejado a todos los demás para no estar sobrecargando y verlas como se deben de ver, tranquilamente, sin prisas, sin nada, más que nada para ustedes, ¿ok?
Entonces vamos a pasar con las infecciones bacterianas de la piel, ¿ok? Aquí, cuando yo hago el abordaje, y esto viene de una guía práctica clínica, cuando yo hago el abordaje de las infecciones de tejidos blandos, yo tengo que primero diferenciar entre las infecciones superficiales y las infecciones profundas, ¿ok? Infecciones superficiales, me están hablando piel, o sea, epidermis, dermis, folículos e hipodermis y tejido celular subcutáneo. Hasta ahí llegamos. ¿Y qué tenemos? Celulitis y erisipela. Entonces, celulitis y erisipela, a pesar que la celulitis sea más profunda que la erisipela, ambas siguen siendo lesiones superficiales. O sea, sí están graves, pero no es tan mortal el paciente. Profundas, vamos a estar hablando ya de una celulitis, pero necrosante, o sea, tenemos ya necrosis en los tejidos, fascitis, miositis y mionecrosis, ¿ok? Que dependiendo de dónde estemos afectando, grasa subcutánea, fascia superficial, fascia profunda y músculo, pues tendremos cada una de ellas. Epidermis tenemos impétigo, ¿ok? Todos los impétigos son en epidermis. Dermis vamos a tener las erisipelas. Cuando ya tenemos afectación de los folículos, se le conoce como foliculitis o forunculosis, dependiendo de la gravedad, o carbúnculo, dependiendo de la gravedad. Hipodermis, pues ya me va a estar hablando de celulitis o de abscesos. Muy bien. Tendremos también su clasificación de acuerdo a si son complicadas o si no son complicadas. ¿Y a qué vienen estos principalmente? Son superficiales o pueden llegar a requerir una incisión quirúrgica. Complicadas son profundas y todas requieren intervención quirúrgica. Y aquí tendremos la diferencia. Prácticamente es lo mismo que habíamos estado viendo. Todas las superficiales se pueden considerar de primera instancia como no complicadas y en su abordaje diagnóstico muy raramente vas a estar incluyendo un proceso o un procedimiento quirúrgico. Todas las complicadas son todas las profundas son complicadas de primera instancia y siempre van a requerir un tratamiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, tú ya estás haciendo como que analogías, fácil, haciendo como que relaciones. Primarias y secundarias, obviamente me van a estar hablando de una mordedura, de una infección de una herida quirúrgica, un pie diabético, una úlcera de presión que se infectó posteriormente. Primarias podemos dividirlas en si tienen necrosis o no tienen necrosis, que prácticamente me están hablando de las superficiales sin necrosis, que prácticamente me están hablando de que tenemos no complicadas y acá abajo que son profundas y que son complicadas, ¿ok? Hasta ahorita vamos todo bien, ¿se escucha bien? Porque me apareció un anuncio raro aquí en Zoom. ¿Sí se escucha bien? Eva Itzel, ¿todo bien? Ok. Sí, doctor, sí se escucha bien. Bueno, Carlos, principalmente este esquema y ya, apréndelo. Y ya listo. Este, entonces, síntomas cardinales, Andrei, que debo de tener yo a la hora de hablar de una inflamación cutánea son rubor, calor, tumor, dolor, infunctio, laesa. ¿Qué significa esto? Pues pérdida de la función, pero fifis, ¿ok? Eso no lo hice yo, viene en una guía práctica clínica, pero así lo ponen, yo lo puse. Sí, te lo regreso, Roxana, ¿ok? Aquí tenemos el esquema. Fácil y sencillo. Todas las que son no complicadas son superficiales y a la vez no tienen necrosis. Todas las que son complicadas son profundas, van a requerir tratamiento quirúrgico y van a tener necrosis, ¿ok? Son varias formas en las que tú puedes verlas, tú puedes abordarlas, tú puedes describirlas, pero prácticamente todas se engloban en un mismo grupo. Muy bien. Las no complicadas, las complicadas. Superficiales, no superficiales. ¿Requieren tratamiento quirúrgico a veces? Siempre requieren tratamiento quirúrgico. ¿Tienen necrosis? No tienen necrosis. Muy bien. ¿Sobre acabo entendido, Andrei? Entonces, los síntomas cardinales los tengo que buscar en todos los pacientes, ¿sí? También debo investigar que te permitan identificar datos de lesiones particulares para yo hacer el diagnóstico etiológico. Y bueno, pues vamos a iniciar con estas. Y antes de hablar de cada una de ellas, los factores locales. Siempre que les pongan linfedema crónico, alteraciones de la circulación, neuropatías o defectos en la piel, que son factores locales, esos pacientes van a tener predisposición a tener cualquiera de las infecciones bacterianas de la piel. Si me están hablando de factores sistémicos, siempre recuerden, el paciente obeso con una inmunodeficiencia o diabético también van a tener una mayor exposición
a desarrollar, bueno, mayor factores de riesgo a desarrollar una infección de la piel. Y la exposición a patógenos, pues obviamente si no tenemos esta exposición al patógeno, pues va a ser complicado que nosotros vayamos a desarrollar un proceso infeccioso. Casi siempre los casos clínicos de esas entidades te van a incluir un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2 o que va a tener alguna otra inmunodeficiencia. Casi siempre es como que lo más común que nosotros vamos a estar presentando para que no se te olvide. Muy bien. Siempre, siempre te van a incluir alguno de estos casos. El manejo médico general, lo que yo debo de saber es que ya las clasificamos en que si son necróticas, si son superficiales o si son complicadas, etc, etc. Vamos a enfocarnos aquí con todas las infecciones de la piel. Tenemos no purulentas y purulentas. Aquí nos ponen otra clasificación, ¿ok? Las no purulentas, que me van a hablar de necrosis, celulitis, erisipelas, yo la voy a dividir en leve, moderada o severa. Leve, moderada, pues van a ser esas superficiales, van a ser las no complicadas, las que por primera intención no van a tener un tratamiento quirúrgico de primera. O sea, hablamos de celulitis y de erisipelas, ¿ok? Las complicadas o las severas, pues son las que vamos a estar hablando de que incluyan una necrosis, que sean más profundas, una celulitis necrotizante, por ejemplo. Entonces, siempre que nosotros tenemos una leve, una moderada, el tratamiento antibiótico va a ir dirigido con una penicilina, ceftriaxona, cefazolina o clindamicina. Cualquiera de estas opciones es correcta. Muy bien. Con las severas, vamos a estar primero descartando que nosotros necesitemos un procedimiento quirúrgico de emergencia, o sea, que yo necesite hacérselo de la de ya, porque si no se va a complicar aún más, y darle tratamiento antibiótico empírico. Como estas por sí solas ya son algo complicado, el tratamiento antibiótico generalmente es más de amplio aspecto. Estamos hablando de vancomicina más piperacillin con tazobacter. Muy bien. Ese es un esquema, vamos a estudiar esas chiquitas las vamos a estudiar cada una acá. Y ese es otro esquema, igual no las dividen, es si tenemos signos de necrosis o no necrosis. Ven, siempre que tengamos signos de necrosis, como habíamos dicho en los esquemas anteriores, ese paciente ya te está hablando de una enfermedad complicada, por ende siempre se va a incluir dentro del abordaje diagnóstico, el abordaje terapéutico, una debridación, o sea, una intervención quirúrgica. Por esa es la razón importante de clasificarlas. Toda superficial por sí sola no va a necesitar una debridación quirúrgica de forma inmediata. Muy bien, o sea, estamos hablando de celulitis, erisipela, forúnculos, todos esos. No va a necesitar una debridación quirúrgica inmediata. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? No se cargaron mis imágenes. ¿Cómo es posible esto? A ver, déjenme algo. No sé por qué no están cargadas. Tan, 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 tan. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Todo bien? Oigan, este Canva les está haciendo una mala jugada, ¿eh? Que no sé por qué no cargan las imágenes. No les quieren enseñar las imágenes aquí. Ven, aquí están. No les estoy mintiendo, pero por alguna razón no se ven. A ver. Permítanme un segundito porque ahora sí que esto sin imagen no lo podemos ver. Muy bien. A ver, 3 minutitos mientras soluciono esto. ¿Acaso quién se pegó?
Listo, pues vamos a ver qué tantas se pueden ver porque es que no se están cargando. Pero, ok, entonces estábamos, primero lo que vamos a iniciar va a ser con erisipela y celulitis. Muy bien. Entonces, eso es como que lo que más importante que yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos y en la que siempre nos venimos equivocando. Erisipela, ya vimos en los esquemas, es una lesión superficial, pero solamente involucra hasta la dermis superficial, ¿ok? La dermis superior. La celulitis involucra la dermis profunda, pero además también me va a estar involucrando la hipodermis y el tejido subcutáneo. La etiología, lo más común es que sea por estreptococos, estreptococo beta hemolítico del grupo A, Staphylococcus aureus y Pasturela multiocida. Pueden ser también otras causas, pero no es lo más común. Cuadro clínico, tendremos signos locales. La erisipela se caracteriza por ser una lesión bien delimitada. La celulitis va a se caracterizar por una lesión mal delimitada. ¿Y esto por qué viene? Por la profundidad que tiene cada una de ellas. Si yo pongo una pelota debajo del mar o debajo de una alberca o algo así, mientras más cerca se esté a la superficie, mejor voy a poder identificarla, mejor voy a poder distinguir los bordes, ¿verdad? Mientras más profunda vaya siendo esa pelota, más difícil para mí va a ser identificar cuál es el tamaño, hasta dónde llega, etcétera. Sucede algo muy similar aquí. Como la erisipela es una lesión más superficial, pues me permite a mí distinguirla de una forma más adecuada y es por eso que yo puedo trazar una línea. De hecho, este paciente, si están viendo mi flecha, está involucrando específicamente a una erisipela y que yo pueda hacer una demarcación de forma adecuada. Acá ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Tengo nada más inflamación, pero no sé hasta dónde llega, además que la imagen está recortada, pero tampoco vamos a poder identificar bien. ¿Qué otra cosa nos permite identificar entre una celulitis y una erisipela? ¿Ven este brillito blanco? ¿Ok? Siempre que nos ponen una fotografía, generalmente tendremos la exposición de alguna luz. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un sitio de la piel que está muy edematizado, pero muy edematizado, o que nos está hablando de que tenemos una lesión húmeda, edema, lo que tú quieras, ¿no? Pero que está muy edematizado, generalmente va a adquirir un brillo la foto conforme viene la luz, que no sé, la luz de arriba, la luz de la lámpara de exploración, lo que tú quieras. Y esto es algo muy característico para la hora de contestar preguntas, ¿ok? Esto como tal no lo vamos a ver nosotros en la erisipela, porque en sí aquí el edema no es tan importante como nosotros lo vamos a encontrar en una celulitis. Otros datos, linfangitis, bullas, exudado puruleto y síntomas sistémicos que son muchísimo más comunes cuando mi paciente ya tiene una celulitis. El diagnóstico es clínico, completamente clínico. Yo puedo realizarle exámenes de laboratorio para evidenciar la leucocitosis, pero generalmente ni eso, ni los cultivos se deben de realizar de rutina, porque el abordaje es completamente clínico. La resonancia magnética que nosotros vamos a estar utilizando, puede que la utilicemos cuando tengamos una duda diagnóstica, entre que yo no sé si es celulitis, yo no sé si es una tromboflebitis, una trombosis venosa profunda, algo que me pueda hacer a mí el sospechar mucho, pues entonces yo le pediría una resonancia magnética para hacer diagnóstico diferencial. Pero así de que todos los pacientes, ¿qué estudio? Si te llegan a preguntar, ¿qué estudio se debe solicitar en este grupo de pacientes, independientemente erisipela o celulitis? La respuesta es ninguno, porque son diagnósticos completamente clínicos. El tratamiento debe ser sistémico y debe ir dirigido para estreptococos o estafilococcus aureus. Generalmente nosotros dejamos alguna penicilina. Si mi paciente está hospitalizado, pues le puedo dejar ceftriaxona y a veces dejamos un esquema un poquito más amplio en donde podemos nosotros agregar también clindamicina. No es en todos los casos, idealmente solo se debe dejar antibióticos dirigidos contra gram positivos como las penicilinas. Muy bien. ¿Cuál? La que te pongan ahí en el cuadro, no hay una sobre otra para el tratamiento de estos. Si yo tengo un paciente que tiene, no sé, que se pone a, digamos, se aplica un montón de drogas intravenosas o tiene múltiples punciones o se corta y a partir de ahí desarrolla una celulitis, pues obviamente tendrá que dejar un esquema un poquito más amplio, ya sea contra Staphylococcus aureus o contra pseudomonas, ¿ok? Inclusive contra gram negativos como anaerobios y para eso a veces nosotros dejamos ese esquema de la clindamicina o dejamos un antipseudomónico de forma inicial.
pero, para fines muy prácticos, una penicilina, generalmente amoxi, normal, en una erisipela que va a ser tratado de forma ambulatoria, y ceftriaxona para una celulitis que va a ser hospitalaria. Tenemos ahora los primos foliculitis, furúnculo y carbúnculo. Todos que se han rasurado, les ha llegado a salir alguno de estos, ¿ok? Es algo muy, pero muy común. Y no nos habla de otra cosa más que cuando se realiza o cuando tenemos una inflamación en el folículo y este se tapa, tenemos pues una foliculitis, ¿ok? Que son estos puntitos que vemos nosotros aquí. Obviamente esos son pruriginosos y le pueden doler al paciente. Vamos a ver que cuando nosotros esto evoluciona a algo más profundo, que llega a afectar la dermis, pues vamos a tener lo que se conoce como un forúnculo, ¿ok? Generalmente los forúnculos se van a encontrar en el sitio en donde tuvo que haber habido un vello. O sea, que tú dices tú primero una foliculitis que empeoró y se convirtió en un forúnculo. Cuando tenemos varias foliculitis que se conglomeran en un mismo sitio y se inflaman y se abscedan, nosotros ya vamos a desarrollar una lesión mucho más grande que se llama carbúnculo, ¿ok? Entonces, foliculitis, forúnculo y carbúnculo. Muy bien. Todos generalmente van a ser secundarios Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa en un tipo específico que va a ser en la foliculitis de la bañera caliente, los pacientes que les encanta quedarse horas bañándose en tinas que no lavan, pues entonces ellos tienen mayor predisposición a desarrollar una foliculitis por Pseudomonas aeruginosa. Pues casi siempre son polimicrobianas y más cuando ya estamos ante un furúnculo o un carbúnculo. Los hongos es raro, pero puede ser por cándida o par malacesia. El cuadro clínico va a ir desde unas pápulas, que nosotros lo vemos aquí, con el vello, con el folículo piloso, con pus, con lesiones múltiples, con un absceso más profundo y hasta el desarrollo de una lesión más grande, abscedada y que me puede llegar a tener síntomas sistémicos como fiebre. El tratamiento, calor local, típicamente para esas lesiones. Dicloxacilina en caso de que tengamos un furúnculo, que ya me estaré hablando de una celulitis, porque recuerden, tenemos afectación de la dermis, ¿ok? Entonces, generalmente esas dermis con formación de absceso llegan hasta la hipodermis y en teoría estaríamos hablando de una celulitis aquí o de un absceso. Pero como está relacionada a los vellos, se le denomina forúnculo. Aquí nosotros ya estaremos dando dicloxacilina generalmente cuando hay coexistencia de celulitis o en cara y eritromicina o clindamicina en caso de alergia a la dicloxacilina. Los carbúnculos, que son raros que sucedan, pero cuando llegan a presentar, generalmente van a requerir un tratamiento antibiótico más intenso por vía intravenosa y a veces, dependiendo de la gravedad, hospitalización. El absceso cutáneo, ¿ok? Que puede suceder en cualquier parte del cuerpo, puede ser un absceso, típicamente va a ser una etiología polimicrobiana, aunque de la que más se habla, pues va a ser de Staphylococcus de igual forma. Tendremos signos cardinales de inflamación, el olor es mejorado después de haber tenido una ruptura, de haber hecho una fístula o de haber hecho un drenaje, y puede estar rodeado por eritema e induración. Aquí podemos ver típicamente cómo podemos nosotros ir viendo hasta dónde llega la extensión del absceso. Pero como se trata de una lesión profunda, yo no puedo marcar realmente con una línea hasta dónde llega como lo veo en una erisipela. El diagnóstico es clínico de igual forma. A este paciente yo lo palpo, veo que puede tener, esto no está indurado, está más bien blando y generalmente puede tener diferentes volúmenes conforme yo hago la presión, ¿ok? Por la pus que contiene en su interior. Pero si le llevo a solicitar laboratorios, reactantes de fase aguda elevados, procalcitonina elevados, y el ultrasonido me va a demostrar esto que yo veo aquí, una masa hipoecoica que me hace referencia a la colección de líquido que tiene un reforzamiento posterior, este de acá. ¿Ok? La resonancia magnética tiene mayor sensibilidad, pero de igual forma no se debe dejar a todos los pacientes. El tratamiento es incisión y drenaje, tratamiento antibiótico local y biosistémico. Generalmente vamos a utilizar una penicilina combinado con un agente que vaya contra anaerobios. Generalmente dejamos clindamicina. A diferencia de la celulitis en otras entidades, aquí va a estar predominando ese aureo sobre todos los demás patógenos que nosotros tenemos. La fascitis necrotizante, ya nos estamos yendo hacia la parte profunda de nuestras enfermedades dermatológicas por bacterias. Aquí va a ser una infección y tendremos desde etiologías polimicrobianas,
A veces nosotros podemos tener una foliculitis que evoluciona a un forúnculo, que evoluciona a una celulitis necrotizante y que me termina dando una fascitis necrotizante, porque todas esas son lesiones de continuidad. Podemos tener monomicrobianas, aquí nos ponen los agentes, y gangrena de Fournier, que es una infección mixta, muchas células, tú no puedes identificar cuál de ellas es, pero se caracteriza por esta lesión necrótica mucho más importante que me llega a afectar la fascia profunda, tejidos e inclusive me puede llegar a afectar de acuerdo a la gravedad hasta hueso, transformándose en una osteomielitis. El cuadro clínico, vamos a tener síntomas sistémicos, un eritema difuso, crépitos, equimosis, bullas. El diagnóstico es clínico. En ocasiones, para nosotros tratar de identificar la extensión de la enfermedad, vamos a estar utilizando estudios de imagen como resonancia magnética o TAC, siendo la resonancia magnética quien me da la mejor imagen para tejidos blandos. Por eso, esa será la elección. Esos pacientes se tienen que hospitalizar, les debemos dar tratamiento quirúrgico inmediato, estamos hablando de una enfermedad complicada, estamos hablando de una enfermedad necrótica, por ende el tratamiento quirúrgico es de sí o sí en todos estos pacientes. Y el tratamiento antibiótico pues va a depender, va a ser de amplio espectro y tenemos algunas red flags como crépito, bullas, necrosis cutánea y dolor desproporcionado a la lesión. Aquí los vemos bien llamativos, ¿ok? Pero en ocasiones podemos tener una lesión que se presenta o clínicamente la vemos como una celulitis, pero el paciente le duele demasiado. Entonces, eso me habla de que podemos tener compromiso más profundo, etcétera, ¿ok? Alteración del estado de conciencia y todos los demás que estamos viendo. Muy bien. La gangrena gaseosa va a ser un cuadro también complicado y profundo, pero aquí nosotros tendremos la presencia de Clostridium perfringens y este se va a caracterizar típicamente por la formación, como nosotros estamos viendo ahí, de gas subcutáneo. Entonces, ese gas subcutáneo, como también se le conoce como aspecto emplumado, como si tú tuvieras plumas aquí en este sitio, pues es muy típico de las infecciones de gangrena gaseosa. Aquí nosotros tendremos un periodo de incubación de horas a días, dolor muscular, edema, crépito, dolor dulce y signos de toxicidad sistémica. Le tomo cultivos y puedo visualizar esos bacilos largos gram positivos. Tendremos leucos presentes, PCR, química sanguínea, PROCA presente y la resonancia magnética, como les digo, me puede dar. Aquí vemos radiografías, pero los mismos datos los podemos encontrar tanto en la TAC como en la resonancia magnética de ese aspecto emplumado, de este gas que se encuentra en tejidos blandos. El tratamiento se recomienda penicilina más clindamicina o tetraciclina. A veces nos vamos con esquemas mucho más fuertes, como piperazolin tazobactam, con un carbapenémico. Y además de eso, como estamos hablando que esa es una infección profunda, necrótica, ¿ok? Y que además es complicada, pues esas sí van a requerir tratamiento quirúrgico de forma inmediata. Para finalizar, todavía nos faltan varias. Ok, hasta aquí nosotros llegamos con todas las infecciones que son un poquito más severas, que comprometen la dermis y no tanto la epidermis, ¿verdad? Vamos a regresarnos un poco entonces a los algoritmos, ya tengo más ampliada mi visión. Entonces, cuando yo tengo datos clínicos de una infección de tejidos blandos o de la piel, entonces, como dijimos, lo primero es solicitar, pues, si tiene o no tiene datos de necrosis, porque si esto es positivo, entonces el paciente automáticamente ya es complicado, le debo de realizar una debridación quirúrgica, y aquí estoy hablando de celulitis necrotizante, de fascitis necrotizante, de miositis necrotizante, de gangrena de Fournier, o la presencia de, ay, ¿cómo se llama la última? Se me fue el nombre, de gangrena gaseosa, perdón. Y yo, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos eso, pues obviamente a mi paciente le voy a hacer su debridación quirúrgica y le voy a dar tratamientos antibióticos empíricos. Idealmente nos vamos a ir con cosas fuertes, ¿ok? Estamos hablando de vancomicina, carbapenémicos como imipenem, meropenem, piperazolina tazobactam. O sea, estamos hablando de antibióticos empíricos de amplio espectro que con un muy buen margen, porque típicamente, como estamos viendo, van a ser polimicrobianas estas lesiones. Entonces queremos que mi paciente mejore lo más posible. En caso de que yo tenga una alta sospecha de anaerobios, pues lo puedo agregar clindamicina o puedo agregarle metronidazol a mi paciente. No tiene ningún dato de necrosis, entonces vamos a identificar si requiere algún tratamiento específico. Por ejemplo, si tenemos una celulitis orbitaria, pues obviamente ese paciente no lo voy a tratar como una celulitis normal, tiene que verlo también en conjunto el oftalmólogo y así cada uno de estos.
No requiere. Entonces yo divido mis lesiones en si tienen purulencia o no tienen purulencia. No purulentes, erisipela y celulitis; purulentes, forúnculo, carbúnculo y abscesos. Y con esto determino severidad, complementando con estudios de laboratorio, que es reactantes de fase aguda, que imagen, que si lo veo muy malito o tengo duda hasta dónde llega la extensión, le solicito una resonancia magnética. Muy bien. Y posteriormente establezco la gravedad que vamos a estar hablando. Hablo de leve cuando tenemos un síntoma localizado, ¿ok? Y a ese le voy a hacer tratamientos orales antibióticos. Esto de acá hace referencia a las no purulentas. Esto de acá hace referencia a las purulentas. Tenemos una leve localizada. Pues yo le puedo dar tratamientos orales antibióticos. No son purulentas, ¿ok? Entonces puedo darle penicilina, dicloxacilina o clindamicina. Cualquiera de los esquemas, generalmente nos quedamos con penicilina. Hay algunas fuentes que tú vas a encontrar que ofrecen o que recomiendan dicloxacilina. No hay una sobre otra. Puedes darle cualquiera de las tres. Si están purulentos, entonces yo voy a tratar de identificarlo. Por ejemplo, estoy ante un forúnculo. El forúnculo, yo lo valoré, no tiene datos de que pueda tener un absceso, parece que solamente es una celulitis localizada. Bueno, le puedo dar tratamientos sistémicos, ¿ok? Y con eso mejora mi paciente. O le puedo dar tratamientos tópicos localizados si se trata de una foliculitis que me está dando datos de un forúnculo. Si mi paciente sí presenta un absceso, sabemos que todo absceso debe ser drenado. Si yo no dreno ese absceso, probablemente el proceso infeccioso no lo vaya a poder eliminar. Entonces, tengo que realizar una incisión, drenaje, y muchas veces esto únicamente va a ser suficiente. Y a eso le puedo yo sumar, pues, antibióticos tópicos. Resulta que ya me están manifestando síntomas sistémicos. ¿Cuál es el síntoma sistémico más común que te van a presentar? Fiebre. Estos de aquí, en teoría, no te deberían de por qué presentar fiebre porque están localizadas. Te presentarían calor en el sitio, pero no fiebre. Entonces, si ya tienen fiebre, pues yo puedo ofrecerles tratamientos antibióticos intravenosos a base de penicilinas, betalactámicos o clindamicina. Y si se trata de purulentos, pues obviamente antibióticos orales intravenosos, incisión y drenaje, ¿ok? Aquí sí se recomienda el cultivo porque hay que identificar que los antibióticos con los que yo voy a ir dirigidos sean efectivos para la bacteria que me está provocando el absceso. Si es severa, o sea, ya estamos hablando de que tenemos no purulentas, pero que se trata de una celulitis, por ejemplo, necrotizante y que yo antes no había identificado signos de necrosis, entonces yo le voy a estar dando tratamiento de debridación, más cultivo, más valoración de sensibilidad y ajustar tratamiento antibiótico. Y con respecto a tu pregunta, Roxana, cuando yo tengo una infección severa, ahí sí se me recomienda darles piperacillin o meropenem junto con una vancomicina, porque quiero tener el mayor amplio espectro habido y por haber. ¿Ok? Si son además purulentas y severas, pues yo tengo que realizar la incisión, drenaje y dar tratamientos antibióticos, vancomicina, daptomicina, linezolid, ceftarolina, típicamente dirigido hacia los patógenos que me producen pus. Obviamente, esto en el contexto de que en primera instancia yo no hice el diagnóstico de datos de necrosis. Si yo ya hice el diagnóstico de datos de necrosis, pues me voy con el esquema que había visto anteriormente, que tengo que debridarlo y dar el tratamiento de amplio espectro que le pega a todo desde el momento en que yo identifique a mi paciente. Cuando yo tenga ya los cultivos, ajusto el tratamiento antibiótico, verifico sensibilidades y determino cuánto tiempo más le voy a dejar el tratamiento antibiótico. Típicamente, cuando son leves, dejamos el tratamiento entre unos 5 a 7 días. Cuando son severas, tenemos que valorar a mi paciente hasta que tengamos resolución del cuadro. Muy bien, ya que las severas pues tienen mayor riesgo de complicarse. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Roxana, no sé si quedó claro eso. Espero y sí. Creo que sí. Paula, olores que nunca se olvidan. Cuando destapas una patita y, eso no manches, tienes pseudomona. Eso nunca se te va a olvidar. Sí, son cosas que jamás, jamás se olvidan. Esos olores se quedan impregnados, entran acá hasta tu cerebro para guardarse ahí, ¿no? Bueno, entonces, algunas otras entidades que requieren nada más su mención, tenemos el eritrasma. Sabemos que ese es por Corynebacterium, que va a tener una lesión eritematosa, que va a estar en pliegues, que yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial con otra cosa que se llama intértrigo. A veces pueden coexistir las dos,
¿ok? Y aquí principalmente el diagnóstico diferencial lo voy a hacer porque no tengo lesiones satélite. Ahorita que veamos Cándida, vamos a ver a qué me refiero, ¿ok? Podemos tener leves escamas, como las vemos aquí en la imagen, y lo más típico es que te vayan a poner que en la luz de Wood adquiere fluorescencia coral. Tú ni sabes qué es la luz de Wood, no sabes ni siquiera qué es la fluorescencia, pero sabes cómo se ve el color coral. Entonces te ponen esta imagen, tú lo vas a relacionar con eritrasma. Muy bien. Cuando yo veo el gram de estas lesiones, voy a ver bacilos gram positivos que pertenecen a Corynebacterium típicamente. Esos pacientes son tratamientos tópicos, medidas de higiene, y lo más importante o la relevancia de conocer el eritrasma para fines del ENARM es hacer el diagnóstico diferencial con intértrigo, ¿ok? Con infecciones de cándida. El impétigo, nosotros estamos viendo aquí, vamos a tener un impétigo que es no bulloso y un impético bulloso, pero antes de eso, pues vamos a hablar un poquito de ellos. Es una enfermedad que típicamente es pediátrica, ¿ok? Va a estar causada por Staphylococcus aureus y menos común por Piógenes, ¿ok? 30% variante bullosa, 70% variante no bullosa. Staphylococcus aureus, 80% de los casos, responsable por sus toxinas A y B del impétigo bulloso. Streptococopiógenes, 10% de los casos. ¿Puede existir coinfección de ambas? Sí, y vamos a tener en el 10% de los casos y los vamos a ver de los 2 a los 6 años. Son altamente contagiosas. El cuadro clínico se caracteriza por una lesión eritematosa bien delimitada, con parches, cafés, escama, prurito, que puede ser leve o inclusive puede estar ausente. El diagnóstico es clínico y te van a tener dos presentaciones que tú tienes que identificar. El impétigo no bulloso, no hay bullas. Lo que hay son, perdón, lo que hay son eso que se denomina costras mielicéricas, ¿ok? Las costras mielicéricas son estas como si el paciente se hubiera atascado de miel y se le queda una costrita porque la miel se seca, tú la desprendes y pues obviamente no te la vas a comer, o sea, pues, eso está asquerosamente feo, es pura pus y típicamente la vamos a encontrar en los sitios de orificios, mucho en la nariz. El paciente que te ponen es un paciente que está lleno aquí en todo, como si se hubiera atascado de miel, se hubiera ido al sol, se hubiera secado y bueno, pues no, evidentemente no. Esos pueden ser pruríticos para los pacientes, tienen Nikolsky negativo y pueden asociarse con linfadenopatía regional. El impétigo bulloso van a formar bullas, ¿ok? Van a ser flácidas, se rompen fácilmente, tienen Nikolsky positivo y es más común en tronco y en extremidades a diferencia del no bulloso. Y el ectima, perdón, va a ser un impétigo ulcerativo que invade la dermis, ¿ok? Es una lesión mucho más profunda que no se queda únicamente en la epidermis, porque sabemos que el impétigo es una lesión completamente de la epidermis, sino que se ulcera, se profundiza y ya se le conoce como ectima. Muy bien. El tratamiento aquí para estos, pues va a ser tratamientos antibióticos dirigidos contra gram positivos, contra Staphylococcus aureus y contra Streptococcus pyogenes. Muy bien. El síndrome de choque tóxico, ese es uno de los típicos que te van a preguntar que es difícil, porque el cuadro te lo van a poner. Una paciente femenina de 21 años de edad, la cual se encuentra en su menstruación, durante días de su menstruación, e inicia desde hace 12 horas con la presencia de datos de choque o de falla multiorgánica. Y tú dices, ¿qué onda con este caso? O sea, no me están diciendo nada, pero te están diciendo todo. Siempre que tengas una mujer la cual esté en su menstruación y se presente con choque, es un síndrome de choque tóxico. Típicamente estafilocócico, ¿ok? Ya que los tampones generalmente, antes se asociaba, ahorita ya es muy raro, ¿ok? Los tampones que antes se las dejaban las pacientes 1 o 2 días y no se los cambiaban, inclusive mucho más tiempo, se infectaban, se colonizaban por estafilococos, los cuales producían las toxinas, y pues esas toxinas se aventaban rápidamente al torrente sanguíneo y me provocaban un estado de choque tóxico. Y eso les relacionaba como síndrome de choque tóxico relacionado a la menstruación por los tampones. Y es lo más común que te lo vayan a poner. Síndrome de choque tóxico estafilocócico, pues vamos a tener eso. Tendremos piel de fresa, conjuntivitis no purulenta, hiperemia orofaringia, y todos estos cuadros van a evolucionar a un choque y a una falla orgánica por todas estas toxinas que caen directamente a la circulación. Tenemos una variante que también se va a estar relacionando con estreptococos, es muchísimo menos común y el cuadro clínico es muy parecido, terminando en un choque séptico y en una falla orgánica.
El diagnóstico, pues tendremos leucocitosis, reactantes de fase agudo elevado. Los hemocultivos, 60% sale positivo para estreptococos, 5% positivo para estafilococos. Y en los estudios específicos de anticuerpos, o sea, por ejemplo, yo puedo pedir los ASLO y van a salir positivos. Y estudios de imagen también me pueden hablar de algún problema o de algún sitio primario de infección, principalmente cuando no es menstrual. Típicamente en el ENAN te van a poner la de la menstruación. Si llega a venir y viene, te vas a acordar de mí y vas a decir, ah, el doctor también me dijo eso. Porque es lo más, ahora sí que es lo más clásico del libro que te ponen. Un síndrome de choque estafilocócico en una mujer menstruante porque no se cambia los tampones. Siempre, 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 siempre. Sí, sí, Carlos. Es que en sí no es que el tampón esté infectado, sino que no se cambian el tampón por 2 días, 3 días, 4 días y se sobreinfecta el tampón. Y se pasa directamente la producción de las toxinas a, pues, sería directamente a todo el aparato reproductor femenino y de ahí se absorbe a circulación y te provoca el choque. Eso es lo más común que sucede. Y eso es como que, o sea, no es lo más común porque vemos que es más probable que tengamos por estreptococos, pero es lo más común que te vayan a preguntar en el examen, por la característica y por lo complejito que puede ser. Si tú no te sabes que es por los tampones y te ponen este caso, nunca vas a atinar, o sea, nunca le vas a dar, ¿ok? El tratamiento, pues obviamente, estamos ante estreptococos, pues le tengo que dar tratamiento contra estreptococos. Penicilina G, clindamicina. Si estoy ante sospecha de estafilococos, pues doy banco. Si estoy ante un tratamiento que no sé si es estrepto o estafilo porque no tengo cultivo, no tengo nada, pues voy a dar vancomicina más clindamicina o linezolid, ¿ok? Tengo ya los resultados de cultivo, ajusto mi tratamiento antimicrobiano. Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes les haya venido en sus simulacros? Porque cuando yo presenté el ENAR como que era muy típico. Siempre, siempre preguntaban eso. En los simulacros y todo eso siempre ponían el choque el estafilocócico y te ponían a la mujer menstruante. ¿A ustedes nunca les ha venido ahorita en esos? Ya estoy viejito. Muy bien. Tienen bueno, pues si no les habían venido, ya lo saben, ¿no? Como que siempre viene. Excelente. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Creo que ya nos quedan, miren, nos quedan solamente 20 diapos aproximadamente. Entonces, para que no se me estrese. Vamos a seguir con la artritis infecciosa, ¿ok? La artritis infecciosa, no sé si hablaron de ella en reuma. Primero, hablaron de ella en reuma, si no paran a hablar de ella. Porque como tal no es de reuma, es de infecto. ¿No? Excelente, bueno, entonces vamos a platicar de ella. Pero si se acuerdan de las artritis reumatológicas. No, tampoco. O sea, vamos a, porque hay que hacer diagnóstico diferencial entre ellas. Muy bien. Entonces, una artritis infecciosa puede llegar a la articulación o puede provocarse por varias vías. Podemos tener la hematógena, que es la más común, directa por iatrogenia o trauma y por contigüidad. Factores de riesgo, los que estás viendo ahí, siempre que tengamos algún proceso infeccioso de tejidos blandos, de piel, o en este caso de articulaciones, yo debo sospechar siempre diabetes mellitus. También uso de drogas intravenosas se relaciona con ellos. Vean todos los factores de riesgo asociados, son demasiados, ¿no? Todos esos pueden tener, e inclusive tener un problema inflamatorio sistémico o reumatológico como la artritis reumatoide, también es un factor de riesgo para desarrollar una artritis infecciosa. El agente va a estar variando de acuerdo a la edad del paciente, ya que también nosotros tendremos sus manifestaciones en edades pediátricas. Menores de 3 meses, S. aureo, Agalactiae, enterobacterias. 3 meses, 5 años, aureos, ya empezamos con los estreptos. Y mayores 5 años, aureos y piógenes, ¿ok? Factores de riesgo, si es una herida punzante en pie con calzado deportivo, pseudomonas aeruginosa. Varicela y heridas, sobreinfección por piógenes. Drepanocitosis, salmonela, déficit de complemento, Neisseria meningitidis. Muy bien. Y pues las demás que vemos ahí, tiene cada una de ellas. Típicamente tu paciente se va a presentar con una lesión localizada monoarticular, lo más común, con claudicación, pseudoparálisis, dolor articular, referido a una extremidad o aumento de volumen y calor local. O sea, tu triada clásica va a ser fiebre, restricción del movimiento y dolor articular. Y típicamente, por alguna razón, la que siempre te van a poner va a ser la de la rodilla. Muy bien.
Vean la diferencia de tamaño entre una y entre la otra. Esto es lo más importante. Si tú tienes a tu paciente con estos datos clínicos de dolor articular, fiebre, restricción del movimiento, ves esa articulación que está súper mega crecida de tamaño, pues yo tengo que solicitar una artrocentesis y posteriormente valorar e interpretar mi líquido sinovial. Entonces, la artrocentesis, que es el procedimiento donde yo voy a aspirar el líquido sinovial, o sea, me van a sacar el líquido de las articulaciones. Pues aquí nosotros principalmente lo vamos a hacer diagnóstica cuando yo tengo la sospecha por artritis séptica o terapéutica en caso de que nosotros estemos presentando una hemartrosis. Contraindicación absoluta, infecciones de la piel. ¿Por qué creen? Porque si yo tengo una infección de la piel y le meto una aguja, pues ya le estoy provocando una artritis infecciosa de agrapa a mi paciente. Y pues no es el caso. El estándar de oro, por ende, va a ser el cultivo que yo obtenga de la muestra de la artrocentesis. No se vayan a equivocar. Prueba inicial en un paciente que tiene una artritis infecciosa, pues evidentemente va a ser una artrocentesis para poder llegar al diagnóstico diferencial. Pero el estándar de oro va a ser el cultivo. Muy bien, no va a ser la artrocentesis. Ya de práctica clínica. Entonces, ¿cómo voy a interpretar el líquido sinovial? Te van a poner apariencia, te van a poner número de polimorfonucleares, tinción de Gram, cristales y glucosa. Las no artritis, pues prácticamente van a tener glucosa normal, no hay cristales, no hay tinción de Gram, polimorfos menos de 200 y es transparente, claro y viscoso. Artritis inflamatorias, hablando de osteoartritis, ¿ok? Células normalonas, ¿ok? Poquito elevadas, de 200 a 2000, pero sigue siendo transparente, amarillo y viscoso. No tenemos tinciones, pero sí podemos presentar cristales de fosfato de calcio, como apatita en el 30 a 60% de los casos. Artritis inflamatorias, hablando de artritis reumatoide, lupus y gota. Pues obviamente si hablo de gota voy a tener los cristales. Si hablo de alguna artropatía por cristales que no sea gota, voy a tener su propio cristal, ¿no? Como aquí pirofosfato cálcico. La glucosa en todas estas está disminuida y las células son muchísimas, mayor de 2000, a diferencia de lo que yo había visto en una osteoartritis. De hecho, hay ocasiones en las que tú no tienes como que la certeza diagnóstica si se trata de una osteoartrosis o de una artritis reumatoide y puedes solicitar una artrocentesis para hacer este diagnóstico diferencial, ¿ok? En la práctica clínica es común, tal vez no tanto, pero pues sí está descrito como parte del abordaje de diagnósticos diferenciales. La hemartrosis, rojo, 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 rojo. No sé si a alguien de ustedes le ha dado una hemartrosis, es la peor sensación del mundo. Una vez, yo tenía como 10 años, creo, me caí, me pegué en la rodilla y se me hizo una bola. Me tuvieron que hacer una artrocentesis y es lo peor que te pueden hacer, no, no, es muy doloroso. Va a ser rojo, evidentemente, ahí no vas a tener pierde, no vas a pensar que se trata de una osteoartritis si ves el coagulote, o sea, la sangre que está saliendo ahí, ¿verdad? Y la artritis séptica, pues que es la que nos interesa para fines de esta clase, el líquido va a ser opaco, amarillo, verdoso, viscosidad variable, va a tener una demasiadísimas cantidades de células, más de 50,000. En articulaciones prostéticas bajamos número a más de 1100. Va a haber positividad en el 60-80% de las no gonocócicas en la tinción de Gram, menos del 50% en las gonocócicas, y ya dijimos que un dato clínico de la enfermedad de Lyme es la artritis. Entonces, esa artritis de la enfermedad de Lyme se comporta de igual forma como una artritis séptica, pero con tinciones de Gram negativas. Cristales ningunos y la glucosa versus la glucosa sérica va a estar muy, pero muy disminuida. Muy bien. Estudios de imagen. El primero que tú debes de realizar va a ser la radiografía de tórax, el primer estudio de imagen, aunque frecuentemente encontramos pocos hallazgos, ¿ok? Si tengo dudas, solicito un ultrasonido, si tengo más dudas, solicito un TAC o una resonancia magnética. Esto para poder detectar si tenemos, por ejemplo, si tenemos una osteoartritis, perdón, una artritis infecciosa de alguna articulación de la columna, pues, y yo quiero identificar lesiones o tenemos de algún lugar que tenga médula ósea, pues identificar si tenemos edema o no de médula ósea, porque esos también pueden llegar a infiltrar a nivel de médula ósea, dependiendo de la contigüidad. Podemos detectar cuerpos intra o periarticulares y además que la resonancia magnética tiene mayor especificidad y sensibilidad para detectar alteraciones de tejidos blandos. ¿Qué nos dice la guía de práctica clínica? Pues lo que les comentaba, ¿no? Tenemos datos clínicos de laboratorio o imagen consistentes con diagnóstico de artritis séptica, o sea, si mis datos clínicos
su triada ya es consistente con una artritis séptica, yo tengo que solicitar la artrocentesis. Muy bien, solicito la artrocentesis y con esta identifico y confirmo el diagnóstico. Primer estudio de imagen que yo voy a solicitar, ojo con eso, radiografía, ultrasonido o resonancia magnética. Radiografía, a pesar que no me diga nada. ¿Ok? Estudio que voy a realizar para poder hacer el diagnóstico de mi paciente, artrocentesis. Estándar de oro, cultivo. Muy bien. No se les olviden esas cosas porque aquí en esta enfermedad yo creo que sí se las pueden plantear así como que, ¿cuál es el primer estudio de imagen que vas a preguntar? No vas a preguntar una artrocentesis, o sea, no es un estudio de imagen. Muy bien. Sí, André. Primer estudio de imagen que yo voy a solicitar en mi paciente que tiene artritis reumatoide. Primer estudio de imagen. Te pueden poner radiografía, ultrasonido o resonancia magnética. La respuesta es radiografía. Acá te pongo la evidencia de la guía de práctica clínica. Muy bien. Primer estudio que yo voy a solicitar o estudio que yo voy a solicitar como parte del abordaje diagnóstico. Muy bien. Sería la artrocentesis. La radiografía no te va a confirmar el diagnóstico ni te va a decir si tienes o no líquido. Te lo va a dar la artrocentesis, ¿ok? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de una artritis séptica? El cultivo. Te pongo acá la evidencia. Aquí. Estándar de oro es el cultivo. Muy bien, Carlos. Entonces, no te vayas a confundir. Si te preguntan directamente cuál es el estándar de oro, no vas a poner ni la radiografía de tórax ni la artrocentesis. Vas a poner el cultivo. Muy bien. Para el tratamiento, voy a identificar los grupos de edad en donde estoy teniendo a mi paciente, algunos otros factores de riesgo y generalmente el esquema, si es mayor de 3 meses de edad, sin otros factores de riesgo y baja probabilidad de estafilo metiloresistente, doy dicloxa más amica. Si sí tiene factores de riesgo o tenemos sospecha de estafilo metiloresistente o gram negativos, cefalosporinas más bancos. Muy bien. Ajusto tratamiento de acuerdo a cultivos y si va evolucionando bien, decido realizar terapia oral en esos pacientes. Tendremos algunas opciones que tú puedes realizar, por ejemplo, el drenaje. Obviamente, a todos los pacientes les tengo que hacer artrocentesis, porque si no, ¿cómo llegué al diagnóstico de artritis infecciosa? Pero yo voy a considerar artrocentesis más antibiótico terapia en los pacientes que tengan un cuadro agudo, o sea, prácticamente todos mis pacientes, ¿no? Si después de 2 a 3 semanas de la artrocentesis que yo realicé no existe mejoría, entonces considero la artrotomía, que es abrir la articulación. Artrotomía evacuadora cuando no tenemos una buena respuesta, de 2 a 3 semanas, ¿ok? Digo, perdón, después de 2 a 3 artrocentesis, que es esta evidencia que nos está dejando aquí. Si la artrotomía evacuadora, ¿ok? La voy a considerar cuando tenga sospecha de material más denso organizado, que tenga patógenos muy virulentos y articulaciones más profundas como de cadera. Si te ponen de primera instancia, supongamos, una paciente femenina de 89 años de edad que acude a la consulta por disminución del movimiento, ya no puede caminar, tiene una pseudoparálisis, tú le haces su abordaje diagnóstico y pues se identifica la presencia de una artritis infecciosa, pero estamos ante una articulación de cadera, ¿ok? Ese paciente sí le voy a dar su tratamiento antibiótico, pero de primera instancia se me recomienda que sea una artrotomía evacuadora por la localización que es más profunda. Si te ponen que tú ya tuviste o ya le realizaste 2 artrocentesis a tu paciente, está con tratamiento antibiótico y no ha mejorado, también es una indicación para realizar una artrotomía evacuadora. En los lactantes y recién nacidos se debe realizar artrotomía evacuadora en todos los casos a fin de obtener muestra bacteriológica, descomprimir la articulación e irrigar. Centremos datos, todos los pacientes van a recibir una artrocentesis, todos los pacientes van a estar dando tratamiento antibiótico, la guía práctica clínica me establece 2 grupos, grupos de bajo riesgo, doxi más amica, grupos de alto riesgo, cefa más banco. Muy bien. Indicaciones de artrotomía evacuadora, 2 o 3 artrocentesis que no funcionaron, artrotomía evacuadora. Articulaciones profundas, que tengamos una gran densidad en el material, por ejemplo, ya vimos en empiema, ¿se acuerdan que en empiema podemos tener colecciones, podemos tener fibras, podemos tener septaciones? Lo mismo que sucede en el empiema puede suceder en la articulación acá, entonces tú le estás haciendo artrocentesis y nunca la vas a sacar. Por ende, es otra indicación de una artrotomía evacuadora. Lactantes y recién nacidos, o sea, menores de 3 meses,
les vas a dar también artrotomía evacuadora. Muy bien. ¿Quedó claro eso, Andrei? ¿Quedó claro? Mazo, te lo vuelvo a repetir, no hay problema. Te llega tu paciente que tiene un diagnóstico de una artritis infecciosa. ¿Qué es lo que le tienes que hacer de sí o sí para hacer el diagnóstico? Una artrocentesis, ¿verdad? Porque si no, no puede ser el diagnóstico de que tienes que tienes una artritis infecciosa. Entonces, la artrocentesis es tanto diagnóstica como terapéutica. Muy bien. Tú le pones su plan, su esquema de tratamiento antibiótico. Si es mayor de 3 meses tu paciente, no tiene riesgo, no tiene factores de riesgo importantes, o sea, no es diabético, no está obeso, no tiene alguna válvula protésica, no tiene nada de eso, y además tiene poca probabilidad de estafilo resistente, tú le vas a dar dicloxa amica. Si no cumple con esto, le vas a dar cefalosporina vancomicina. Muy bien. Hasta aquí tú ya vas a tener un tratamiento que sería como el tratamiento de primera línea. Vamos a dejarlo así. Yo valoro a mi paciente con cultivos, dirijo tratamiento antibiótico, etcétera, y mi paciente, en teoría, debería de mejorar. Y si mejora, se va a su casita. Adiós, váyase a rehabilitación. Porque el 50% de los casos pueden quedar con secuelas. Resulta que tu paciente no mejoró, Andrei. Entonces, tú como buen médico dices, bueno, le voy a hacer otra artrocentesis para sacarle toda la melcocha que le quedó y ya que se cure. Le realizo una segunda artrocentesis porque eres un buen médico, ¿ok? Te llega otra vez después de 2 semanas y tu paciente sigue sin mejorar, sigue presentando la inflamación, le vuelve a hacer un ultrasonido o le hace una resonancia magnética y ves que esa artritis infecciosa ya tiene un líquido, una colección que ya está estructurada, o sea, que ya tiene septaciones, que tiene muchos gránulos, que está muy densa, ya tiene 2 artrocentesis, ¿ok? Entonces, ese paciente ya no es candidato para que tú le sigas haciendo artrocentesis y para que le sigas dando tratamiento antibiótico. Ahí vas a utilizar la artrotomía evacuadora. La artrotomía evacuadora es que yo expongo la articulación, saco todo el líquido que existe, le hago una irrigación completa, limpio la cavidad y ya después continúo con tratamiento antibiótico, ¿ok? O sea, yo ya estoy sacando todo el foco infeccioso posible, habido y por haber. Eso es una artrotomía evacuadora, ¿ok? Si a pesar de la artrotomía evacuadora, pues ya no existe, pues entonces muy probablemente tenga que ya tener algo más específico para tu paciente, o sea, por ejemplo, inclusive retiro de articulación y colocación de una nueva articulación, pero eso ya sería mucho más específico. Otra indicación de artrotomía evacuadora, todo lactante y recién nacido se somete de primera instancia a una artrotomía evacuadora, de sí o sí, todo lactante y todo recién nacido. Más que nada porque estos pacientes pueden tener mayor mortalidad y además mayor cantidad de secuelas si dejamos pasar esa artritis infecciosa. Muy bien. Si yo tengo una viejita con una artritis infecciosa de cadera, esa paciente también la voy a estar sometiendo a una artrotomía evacuadora. Muy bien. Espero ha quedado más claro con esta explicación, Andrei. Bueno, eso no está en el contenido, esos son 50 pesos adicionales. Ahí los agregas. ¿Cuántos son 50? Aquí tenemos varias doctoras de Colombia. No sé si nos están viendo ahorita. Ah, aquí está. ¿Cuántos son 50 pesos colombianos en moneda mexicana? ¿Cuánto es un peso colombiano? Cultura general para todos decir, ah, sí. Para que Eduardo, hoy que salga a buscar ligues, diga, ah, tú sabes cuánto es un peso mexicano con colombiano y diga, ah, eso no manches. Ah, mira, 200 colombianos. Oh, muy bien. ¿Quién lo diría? Entonces, si me quiero comprar una coca, ¿cuánto cuesta? ¿Como 1,000 pesos colombianos? No entiendo, no entiendo la necesidad de ese tipo de monedas, pero bueno, soy doctor. No tengo que entender. Acá la coca está a 20 pesos, creo. 16 pesos, depende de qué coca. Pero bueno, luego al final seguimos hablando de esas cosas, ¿ok? Vamos ahora ya para lo último, que son los honguitos. Esos son
de 3 minutos por tema. Muy bien, y vamos a hablar primero de la candidiasis, ¿ok? 4,000 pesos una coca, no manches. ¿Cómo pueden? Pero bueno, entonces tenemos la candidiasis, que es por Candida albicans. Y todos ya hemos hablado un poquito acerca de la candidiasis, todos la conocemos. Hay algunos factores de riesgo que conocemos: inmunosupresión, desequilibrio de la flora, alteraciones cutáneas, etcétera. Todo el mundo hemos conocido algún paciente que haya tenido una candidiasis. Tendremos dos grupos importantes de candidiasis: las candidiasis mucocutáneas y las candidiasis sistémicas. Las manifestaciones las estamos viendo nosotros aquí, ¿ok? Las candidiasis mucocutáneas tenemos orofaringia, que es el muget, esofagitis, que la vamos a ver durante las clases de digestivo, las alteraciones o las afectaciones en los órganos gastrointestinales, o los órganos reproductivos, la dermatitis del pañal, que sabemos que esta se va a caracterizar por esas lesiones en satélite, la balanitis y la vulvovaginitis, que esa la vamos a revisar en el abordaje de Gine, ¿ok? Tendremos la onicomicosis, muy bien, que también se puede estar presentando. También podemos tener paroniquia. Acuérdense que la paroniquia es cuando nosotros tenemos inflamación, pero no en la uña, sino al ladito, ¿no? También se puede provocar por candidiasis. Las áreas intertriginosas, aquí te lo están poniendo, que yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial con eritrasma, como ya habíamos visto, muy bien, y que inclusive pueden coexistir las dos a veces en ocasiones. Entonces es importante yo tener en cuenta que cándida puede estarse presentando en todos estos lados, pero también podemos tener una candidiasis invasiva a nivel del sistema nervioso central, a nivel de huesos, a nivel de hígado, a nivel de vaso, que pueden ser abscesos, neumonía, endoftalmitis, coloretinitis, ¿ok? Entonces, dependiendo del grado de inmunidad de tu paciente y dependiendo del cómo adquirió la cándida, es una presentación mucocutánea o invasiva. Yo siempre voy a pensar en invasiva cuando tenga algún estado de inmunosupresión muy severo, ¿ok? O que tengamos algo que me hable específicamente de que, muy probablemente por aquí fue la vía de entrada para que mi paciente desarrollara ese tipo de infección. Tendremos aquí, vemos, Candida albicans es el intértrigo, aquí lo podemos observar. Corynebacterium es eritrasma. Recuerda que para hacer diagnóstico diferencial entre una y otra son las lesiones satélites en Cándida. La paroniquia o la onicomicosis, aquí no tiene onicomicosis, solo tiene paroniquia. Y aquí también podemos tener el diagnóstico diferencial con eritrasma. Dependiendo de cómo se encuentran las lesiones, pues podemos nosotros hacer también abordaje de Cándida. ¿Ok? Aquí también veas la que se encuentra en la dermatitis del pañal. Muy bien, y puede sobreinfectarse, y aquí vemos el típico muget. ¿En el intértrigo solo está afectada en esa zona? No. Tú puedes tener intértrigo de aquí de los pliegues axilares, puedes tener intértrigo de las cosas mamarias, muy bien. Puedes tener intértrigo de prácticamente cualquier cosa, ¿ok? Entonces, sí, cualquiera de las cosas son las que puedes tú tener. Es importante, ¿ok? También nosotros visualizar las características, o sea, ve cómo se encuentra aquí la lesión y que además tiene la presencia de lesiones de satélite. Bueno, aquí no se ve, o sea, decir que se ve está muy rebuscado, pero podemos tener nosotros lesiones de satélite. Muy bien. Pero no solamente se localiza ahí, se puede localizar en cualquier lado, ¿ok? En cualquier lado que tú tengas un plieguecito, la puedes tener. Sigo sorprendido por los 4,000 pesos de una coca. Diagnósticos, pues obviamente el paciente, yo voy a tener un diagnóstico clínico de sospecha, lo más común, un diagnóstico clínico. Pero también, pues obviamente a esa lesión le voy a solicitar una prueba de KUH para poder identificarla y hacer una prueba de confirmación con cultivo de sangre o de tejidos, ¿ok? Otras pruebas, dependiendo de qué tan invasiva sea, pues yo puedo hacer biopsia de tejido, endoscopía, pero eso es más específico hacia el sitio en donde yo estoy buscando. Típicamente, prueba de KUH, con eso voy a tener el 100% de las preguntas correctas al momento que me pongan una candidiasis, y la mayoría de las ocasiones ni siquiera necesito solicitar un KUH. Si me ponen un bebecito, ay, si me ponen un bebé, así como yo lo estoy viendo en la imagen, en la pantalla, aquí, pues obviamente eso no tengo duda, es una candidiasis. Ya es el paciente que tiene VIH, también tienen así a este nivel. ¿Ok? Tratamientos. Las cutáneas son muy sencillas. Le vamos a dar tratamiento tópico, dependiendo de la localización.
clotrimazol, miconazol, 7 a 14 días, infección vaginal, pues sus óvulos, candidiasis oral, nistatina tópica en jarabito, ¿ok? A veces lo que hacemos también porque los bebitos, pues cómo van a tener jarabe, los bañamos en algodón y se los ponemos así. Y así, le decimos a la mamá, esté haciendo eso. Y alternativas, otros azoles. Candidiasis esofágica, fluconazol oral o intravenoso, o equinocandinas en caso de fallar. Cuando tenemos ya una presentación sistémica, generalmente nos vamos a ir más agresivos desde primera instancia con capsofungina o micofungina, y alternativas fluconazol y anfotericina B. La anfotericina B en el tratamiento de candidiasis no es la de elección, más que nada porque vas a necesitar dosis un poquito elevadas y eso te va a provocar un aumento en la toxicidad. Sin embargo, cuando no existe otro recurso, tenemos resistencia a otras alternativas, no nos queda de otra más que darles anfotericina B a los pacientes. Y está bien cara, bien cara la anfotericina B. Entonces, pues no es lo más recomendable. Otra enfermedad que tenemos es, ahí dice teniasis, pero no es teniasis, es neumocistis. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Pues tendremos neumocistis kirovechi, antes se le conocía como carini, el cual pues es un hongo y que me va a estar infectando principalmente a los pacientes que tienen una inmunodeficiencia. Lo más común es VIH. Recuerda que cuando tengo menos de 200 de CD4, ya voy a tener una probabilidad de que mi paciente tenga neumocistis kirovechi, ¿ok? Puede ser causado por alguna otra entidad, sí, pero no es lo más común. La clínica, disnea, taquipnea, tos no productiva, fiebre, y puede progresar a una insuficiencia respiratoria fulminante, ¿ok? Se puede presentar como datos compatibles con una neumonía, con una bronquitis atípica, y que les des tratamiento dirigido para eso, pero no le haga nada porque no se trata de una neumonía cualquiera, se trata de una neumonía por neumocistis kirovechi. El diagnóstico yo lo puedo hacer con LDH elevado y un marcador que es el beta de glucano, gamma, elevado también. Vamos a tener cierto grado de insuficiencia respiratoria y CD4 bajitos. En la radiografía de tórax veo un patrón intersticial, difuso bilateral, o sea que me está hablando prácticamente de una neumonía atípica, entonces tengo que hacer como que el abordaje. ¿Cómo hago yo el abordaje entonces de esos pacientes? Si tu paciente es pectora, podemos nosotros visualizar la presencia de las formas quísticas. Sin embargo, eso es muy complejo. El paciente casi nunca es pectora. Generalmente lo que se hace, ¿ok? Es nosotros solicitar pruebas de PCR. Si yo voy a solicitar una expectoración, lo que hago es de que le pongo su solución salina al 3% para promover la expectoración, saque todo lo que tenga que sacar y eso ya lo tiño y puedo visualizar estos, que principalmente son las formas quísticas. Sin embargo, les vuelvo a decir, es muy raro que yo lo pueda observar así como tal, ¿ok? Antes se tiene quistes y tiene características tróficas porque antes se consideraba como un protozoario, pero ahorita ya no, ahorita ya se estableció como un hongo. Tratamiento. Cuando tú tienes una neumonía con CD4 menores de 200 en un paciente con VIH, no le juegues, no le pienses más. Tienes una neumonía intersticial. En ese paciente no le pienses más. Es un neumocistis Girovechi, ¿ok? No ocupas nada más. ¿Cuál es el tratamiento que te dicen? Bueno, tú puedes dar trimetoprim con sulfamethoxazol, es el de elección. Alternativas, Dapsona más trimetoprim, sin el sulfamethoxazol, pura Dapsona y trimetoprim. Si es moderado severo, yo voy a dar el trimetoprim con sulfamethoxazol, generalmente intravenoso, asociado con glucocorticoides, pero los glucocorticoides van más dirigidos hacia el problema de insuficiencia respiratoria que pueden tener los pacientes, o sea, síndrome de estrés respiratorio agudo. Lo que platicábamos con tuberculosis, yo voy a iniciar los antirretrovirales 2 semanas después de que hice el diagnóstico, ¿ok? Aquí no me tengo que esperar 8 semanas, no me puedo esperar nada. Yo hice el diagnóstico de neumocistis Girovechi, por ejemplo, ahorita, le inicio el tratamiento ahorita, y en 2 semanas después ya le inició su tratamiento antirretroviral, ¿ok? Eso es para tratar de disminuir la incidencia de CIRI y que mi paciente pues se me vaya a chochear porque le dejé antirretrovirales. Profilaxis primaria en todos los que tengan CD4 menor de 200. Inmunosupresiones por otras causas. Secundaria, antecedentes y prevenir recurrencias y esquemas de tratamiento, dosis bajas de trimetoprim con sulfamethoxazol. Aquí nos ponen las indicaciones de profilaxis primaria de acuerdo a la guía de práctica clínica, menos de 200 CD4, menos de 14%, historia de candidiasis orofaringia, que nos estaría hablando de una A1, y
presencia de enfermedades definitorias de SIDA, ¿ok? En cualquiera de estas, yo voy a estar dando profilaxis primaria para neumocistis jiroveche, y la profilaxis primaria se da con dosis bajas de triplometoprim con sulfamethoxazol, ¿ok? ¿Eso quedó entendido, Itzel? ¿Eso quedó entendido, Andrei? Eso es muy importante porque te pueden preguntar, te ponen un paciente con VIH que tiene CD de 400 o CD de 500 y te van a decir, ese paciente tú le vas a dar y profilaxis primaria, ver contra, y te dicen neumocistis jirovechi, clamidia, tuberculosis, o alguna otra cosa. ¿Cuál que sea la respuesta correcta? Tiene CD4 de 500. Tú le vas a dar inmunoprofilaxis contra TB, contra Cándida o contra neumocistis. 500. Itzel, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? Acuérdate que eso lo revisamos en TB. TB, exactamente, Paulina, exactamente, Itzel. Todo paciente con diagnóstico de VIH se debe de realizar la prueba de la tuberculina para identificar posibles casos latentes que puedan evolucionar en algún momento a una tuberculosis activa y obviamente tu paciente se te muera. ¿Ok? Entonces, exactamente, André, cuando tengamos menos de 200, vamos a darle inmunoprofilaxis primaria para neumocistis, como lo estás viendo ahí en la imagen. ¿Ok? Para Cándida no hay un esquema como tal de inmunoprofilaxis, porque las presentaciones de Cándida ya vimos, son demasiado variadas y no vas a someter a un paciente a recibir azoles o no lo vas a estar bañando todos los días con azoles para prevenir una infección por hongo, ¿verdad? Entonces, no hay una profilaxis como tal en los pacientes que tienen para Cándida, vaya. Pero sí para TB, que sería cualquier paciente que tenga VIH, tengo que hacer su prueba de tuberculina si sale positiva o su interferón si sale positivo, pues ya le doy tratamiento primario, le doy tratamiento preventivo para que esa latente no evolucione a una activa. En esos casos, pues le voy a dar igual una dosis bajita de trimethoprim para que no desarrollemos una infección activa de neumocistis jiroveche. Muy bien, ok, excelente, qué bueno que haya quedado eso claro. Vamos a pasar con otros honguitos. Tenemos la aspergilosis y la aspergilosis es bien divertida porque esa te la pueden presentar de tres formas. Una, tener un aspergiloma, o sea, si tú tienes un paciente que tuvo una TB, que tenía una caverna y él andaba bien tranqui con su caverna, pero pues llega el aspergillus y se empieza a localizar ahí, ¿ok? Entonces se acumula y forma una bolita. Y eso se le conoce como aspergiloma. Podemos tener una ABPA, que es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, la cual se va a presentar como si fuera un asma, un paciente asmático, fumador, ya de una población, no sé, digamos, de 35 años, 38 años, e inicia con un cuadro clínico de asma. Entonces, esos pacientes realmente ni siquiera desarrollan aspergilos, o sea, aspergilosis como enfermedad, sino más bien los aspergilos que están por ahí le provocan una reacción alérgica y tu paciente desarrolla asma por el aspergillus. O puedes tener una aspergilosis invasiva en donde tendremos una afectación severa. Muy bien, con neumonía severa, septicemia y involucro a muchísimos otros órganos. Los criterios para determinar una aspergilosis invasora, estás viendo ahí en pantalla, una neutropenia, que tu paciente haya tenido receptor de trasplante, uso prolongado de corticosteroides, que generalmente nos dicen mayor de 3 semanas, tratamiento con inmunosupresores e inmunodeficiencias primarias. Esos son sus factores de riesgo. Clínicos, enfermedad fúngica de vías respiratorias superiores, traqueobronquitis, afección de senos paranasales o infección del sistema nervioso central. Y micológicos, un examen directo donde yo puedo observar las IFAs, análisis histopatológicos y cultivos, ¿ok? Entonces, mi paciente, cuando yo tengo o me plantean un cuadro de una aspergilosis, yo tengo que dividirlo y clasificarlo. Si es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, si es un aspergiloma o si es una aspergilosis invasiva, ¿ok? Las manifestaciones clínicas y el abordaje diagnóstico va a diferir. La ABPA, la alérgica, va a ser un cuadro clínico de asma, no hay de otra. Inclusive vean, sus pruebas de laboratorio son iguales a asma. La única diferencia es que va a tener una prueba positiva de piel de antígeno a aspergillus. En la imagen vamos a ver datos clínicos de asma
opacidades, inclusive bronquiectasias, dependiendo de la gravedad, y en sí no necesitamos hacer biopsia ni cultivos ni nada por el estilo. La aspergilosis pulmonar crónica se puede presentar típicamente de forma asintomática o como hemoptisis, neumonías recurrentes, pérdida de peso, fiebre, IgG positiva a Aspergillus, y la imagen es lo que nos va a dar el diagnóstico. Vean aquí, no le puedo acercar más, pero vean cómo está la cavitación, porque lo podemos ver como tiene un halo opaco, ¿ok? Hipodenso, casi como si fuera aire, porque esa es una cavitación, y en el centro tiene una bolita, ¿ok? Esa bolita pues es el aspergiloma, ahí anda. Y si tú mueves al paciente, la bolita se mueve, es móvil esa hojita, es algo como que muy característico. Esa media luna que se forma, si alcanzan a ver la media luna o la C, se le conoce así como signo de Monod, ¿ok? Y eso es por el aspergilo está ahí adentro, está tranqui sin pagar renta, ¿ok? Es el complejo de arranque movible. Podría ser, Andrei, pero yo no te recomiendo que te lo aprendas así porque vas a pensar que se trata de TV. Entonces te puedes confundir. Así que nadie le haga caso a Andrei, por favor. Se escucha padre, pero no. Porque después te puedes confundir y puedes pensar que forzosamente va a ser un complejo de arranque y no necesariamente. ¿Ok? Pero si a ti te sirve, o sea, las mnemotecnias son, o sea, las mnemotecnias no tienen que ser bonitas, no tienen que ser divertidas, tienen que servir. Y si está estúpida y sirve, adelante. ¿Ok? No sé, todos califican la mnemotecnia de Andrei, ¿les pareció bien? ¿Creen que los va a confundir más? Para ver si la aplicamos para ponerle mnemotecnia Andrei, ranque movible. No aplica. ¿No les gustó? Es que siento que se van a confundir más. Ay, qué mala eres, Isel. Todos se iban a abstener a comentar y de volada, o sea, no pasó ni un minuto y de volada, no aplica. Muy bien, entonces, principalmente vamos a tener ese nódulo que está movible, que se mueve. Cuando cambia de posición, ese cambia igual. Y la aspergilosis invasiva, pues vas a tener un cuadro séptico, así póntelo séptico, en donde tendremos una gran cantidad de opacidades, las vemos aquí, son esos puntitos. Aquí tenemos otra bolita. Vamos a tener el signo de aire creciente, la resonancia magnética craneal, podemos tener abscesos cerebrales. Vaya, ese paciente tiene tiene afectación en todos los órganos, está completamente invasiva. Biopsia y cultivos, histopatología, tinción de paz positiva, todos los demás que vemos aquí. A ti te van a poner la presencia de hifas septadas, ramificadas a 45 grados. ¿Por qué? Porque así son. Entonces son muy características. Hifas septadas, inclusive solo aprendete hifas a 45 grados, se trata de aspergilosis. El tratamiento, ¿ok? Bueno, el diagnóstico para la invasiva, te ponen aquí algunos datos, está el algoritmo, la verdad, no es muy preciso que te lo aprendas de memoria. Lo único importante, como te digo, la característica microscópica, 45 grados. Siempre que diga 45 grados ya lo hiciste, se trata de un aspergilos. Tratamiento, la ABPA, como ves, prednisona oral si es severo y generalmente le vamos a dar tratamientos de asma. El aspergiloma pulmonar, itraconazol o voriconazol, pero ese aspergiloma que tienes ahí no lo vas a sacar por nada del mundo, a menos que le realices una lobectomía al paciente, que es el tratamiento definitivo. La aspergilosis invasiva no necesariamente se debe presentar con un aspergiloma previo. Puedes tener una aspergilosis invasiva de primera instancia y ese tratamiento va a ser con voriconazol o con capsofungina como alternativa. La criptocosis, ¿ok? Aquí nosotros tendremos por Cryptococcus formans y que nosotros tendremos como factores de riesgo la inmunosupresión o la exposición a heces de palomas o de pichones. Clasificación, te puede presentar una meningoencefalitis criptocócica o te puede dar una neumonía criptocócica. Esas son las dos formas de presentación más típicas que van a ver. En uno vamos a tener datos clínicos de meningoencefalitis y principalmente lo más característico es el incremento de la presión intracraneal. Esos pacientes desarrollan un incremento de la presión intracraneal más rápidamente que cualquier otro dato, que cualquier otra enfermedad de meningoencefalitis. Neumonía criptocócica, generalmente vas a tener tos, fiebre, falta de aire y es pacientes inmunocomprometidos. Recuerda que la presencia de infección con criptococos ya se considera en un paciente con VIH el diagnóstico de SIDA, ¿ok? O sea, es SIDA definitorio.
Abordaje diagnóstico, test de aglutinación del látex, positivo, tinción o sea, líquido cefalorraquídeo raquídeo con tinción de tinta china, en caso de que yo sospeche una meningoencefalitis criptocócica. Y también puedo yo estar en la TAC o en la resonancia magnética, burbujas de jabón, ahorita no tengo una imagen, pero que me habla de una encefalitis y también es característico, no patognomónico, característico de la infección por criptococos. Tratamiento, anfotericina B, fluticasona, seguido de fluconazol oral. Generalmente para la neumonitis podemos nosotros dar únicamente fluconazol oral o fluconazol intravenoso y con eso vamos a estar mejorando. Muy bien. Como ven, no es una enfermedad muy difícil de entender. Tampoco es la primera cosa que vas a pensar cuando tengas un cuadro de meningoencefalitis, pero sí es importante que lo tengamos como diferenciales. Te ponen meningoencefalitis con tinta china positiva, pues vas a pensar en criptococos y el tratamiento va a ir hacia algo de honguito, como anfotericina B. La mucormicosis, todos hemos tenido un caso, hemos estado en contacto con un caso de mucormicosis y siempre te van a poner a un paciente que tenga diabetes tipo 1. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pues son los que menos se controlan. Pero cualquier supresión te puede provocar riesgo de desarrollar una mucormicosis. Agentes, sigomicetes o rizopus. Clínica, ¿ok? Tendremos una sinusitis crónica invasiva que empeora rápidamente, evoluciona a una celulitis periorbital, a una sinusitis crónica, afecta con necrosis tubisular y en cuestión de una semana ya te está provocando un absceso del lóbulo frontal. Ese es el cuadro típico característico. Las lesiones crecen hacia adentro, por ende, tú vas a ver menos de lo que realmente tiene tu paciente. Por ejemplo, este paciente como tal ya tiene infectada toda la órbita y una vez que llega a la órbita y puede alcanzar o entra al globo ocular y alcanza el nervio óptico, ya valió, porque esta se va a transformar en algo a nivel nervioso central y no va a haber mucho que le puedas hacer a tu paciente más que pues decirle que vaya ahorrando para el ataúd, ¿ok? Porque son gravemente, o sea, son muy, ¿cómo se llama? Invasoras y más si no las identificamos a tiempo. Entonces, aquí los estudios de diagnóstico los vamos a realizar con la tomografía. Evaluamos el daño, el alcance, la afectación de tejidos y la biopsia para confirmar la presencia de esos patógenos. Tratamiento de debridación. O sea, este paciente le vamos a tener que realizar una debridación de todo el globo ocular, probablemente de casi gran parte de los senos paranasales y obviamente de toda la piel. O sea, es una debridación muy intensa, anfotericina IV, y eliminación de los factores de riesgo y control agresivo de la glucosa en sangre, ¿ok? Esos pacientes les va muy, pero muy mal y típicamente te van a poner el cuadro de un paciente que tiene cetoacidosis mal controlada, principalmente diabetes tipo 1. Esporotricosis, otra de las que con una imagen haces el diagnóstico. Pues aquí nosotros sabemos que va a ser la lesión del pinchazo de espina. Realmente esta es súper rarísima que la encuentres aquí en México, ¿ok? Porque no se trabaja mucho, no sé los de Puebla, que tienen ahí como que más producción de, no sé si hay alguien aquí de Puebla, o alguno de ustedes en algún momento vio una esporotricosis. Yo jamás en mi vida he visto una. Pero por la localización geográfica por donde yo vivo, no se da mucho el cultivo de ese tipo de flores. Pero no sé si alguno de ustedes en algún momento vio una esporotricosis, me genera esa duda. Los de Puebla, de Atlisco, que tienen un montón de jardines y eso. Pero bueno, eso se va a caracterizar típicamente porque tenemos pústulas, tenemos úlceras, que siguen un patrón ascendente, o sea, por todo el caminito del vaso linfático, ¿ok? Y por eso las vas a ver como en secuencia, ¿ves? Secuencia, se van como que en secuencia. En secuencia. Esta imagen en un paciente que es jardinero es una esporotricosis hasta no demostrar lo contrario. El diagnóstico lo va a hacer con el cultivo de la lesión, la presencia de las hipas y el tratamiento va a ir dirigido cutáneo o linfocutáneo con dosis de itraconazol alternativas, solución saturada de yoduro de potasio y si está muy diseminado o ya tiene afectación en pacientes inmunodeprimidos como neumonía o como meningitis, voy a dar anfotericina B.
Mucormicosis otra vez. Ah, no. Era la antesala para las últimas. Y ya para finalizar esta videoclase, pues tenemos las que son consideradas como las sistémicas. Ese cuadrito ustedes lo vieron en los elementales. No me voy a detener mucho en esto porque esas son como que las más sencillas de poder yo hacer el abordaje diagnóstico diferencial. Y principalmente lo que quiero que ustedes vean es que todas se van a estar tratando con anfotericina B, ¿ok? Todas van a tener un cuadro muy raro, que como tal va a ser difícil poder identificarlas de una forma inicial. De hecho, son estas infecciones sistémicas, nosotros las vamos a relacionar más con algún factor de riesgo específico. Por ejemplo, la histoplasmosis, te van a poner el antecedente de que fue a una cueva, ¿ok? Y en la cueva había murciélagos y pues obviamente le dio histoplasmosis, ¿ok? La coccidioidomicosis te va a decir que andaba en exposiciones arqueológicas, que fue al desierto de Sonora, etc, etc. Y ya con eso tú haces, el factor de riesgo aquí son muy importantes. Y la paracoccidiomicosis no es lo más común que lo veamos aquí, pero te van a poner el antecedente de viaje a América Central o a América del Sur y que después inicia con un cuadro clínico característico de cada una de esas entidades. Muy bien. Entonces, lo más importante de estas tres es relacionar que la histoplasmosis son las heces de los murciélagos en cuevas, la coccidiomicosis, desiertos o exploraciones, tornados o terremotos. Y para coccidioidomicosis, viaje a América Central y América del Sur. Muy bien. Y ya con eso te van a poner el cuadro de un paciente y entre las respuestas va a venir anfotericina B y ya te la vas a poder sacar de una forma correcta. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta, algún comentario. ¿Les pareció bien este mini repasito que dimos? Omar, Itzel, Andrei, los que están aquí conectados, podemos concluir tranquilamente esta clase. Esas enfermedades son, yo creo que de todas las que estuvo, las que eran las más importantes eran la celulitis. Eso es como que lo que más a ustedes les preocupaba de que, porque sí es algo que se pregunta mucho y que no teníamos que dejar de más. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces concluimos la clase el día de hoy. No nos fue tan mal, son las 6. Por primera vez dimos una clase cortita, como debe ser. Y Tempra es Sabadrink, ok, entonces no se desvelen tanto para que mañana estén al pendiente con el doctor Darío. Y pues nos estaremos viendo durante la próxima clase y con los elementales. No, Casan, no es mañana, ¿no? Según yo. El simulacro. La clase de Geria aún no les pone la programación. Y no, hoy, es que ustedes tenían, hoy en teoría era su simulacro. Y mañana, sí, pero no se las pasen a Andrei. Y mañana era libre. Entonces, hoy fue libre, en teoría, porque estamos viendo, esta clase. Y mañana van a tener simulacro. Muy bien. No, las diapos se las voy a pasar ahorita por WhatsApp, porque se me complica mucho estarle subiendo ahorita cosas a Sabionet. Porque les digo que no tengo mi computadora. Muy bien. Ya mañana, Katy, mañana se ponen de acuerdo con el doctor Darío. ¿Ok? Pero según va a ser interactivo. O sea, para que ahí mismo les digan todo. Y resuelvan y bla, bla, y todo eso. Sí. Ok, como quiera, ahorita le voy a decir al doctor Darío que ahí les especifique nuevamente. No, pero creo que sí les había dicho. Ahí nada más chequen bien los grupos de WhatsApp. Reenvíenlo, porque después se hace mucha bulla. Muy bien, bueno, espero que sigan teniendo un excelente fin. Descansen, repasen, yo creo que deberían de repasar lo de, que he visto que se complicaron un poquito, lo de tuberculosis. Y así. Muy bien, que tengan un excelente fin y ahorita les voy a estar subiendo las clases, ¿ok? Sí, denme un poquito de paciencia porque como no tengo mi computadora ni nada, entonces me es un poco más complicado acceder a las cuentas para subir las clases, pero voy a tratar, ¿ok? Si no, como quiera les mando el enlace por YouTube. Excelente fin. Bye. Bye a todos.